Estamos comenzando un nuevo capítulo de Biblia Fácil. En esta temporada, analizando cada expresión del mensaje que Dios tiene para el tiempo del fin a través del mensaje de los tres ángeles basado en Apocalipsis capítulo 14, versículo 6 hasta el versículo 12. Estamos avanzando en cada programa, analizando cada expresión de lo que implica este mensaje para el tiempo del fin. Ángeles representan seres humanos que se levantarán y dirán a gran voz, sin titubeo, sin miedo, una verdad que necesita ser proclamada antes de la venida de Jesús. Esa verdad contiene el Evangelio eterno. Ese Evangelio eterno es Cristo. Mas Cristo tiene que verse en todo su esplendor. Cristo como Creador, como Salvador, como Juez y como Protector. Y ya finalizamos en el capítulo anterior el mensaje del primer ángel, aquel que tenía el Evangelio eterno y aquel que dio tres imperativos, tres órdenes para que el pueblo de Dios pueda hacer, o aquellos que son llamados por el Evangelio eterno puedan hacer. Temer a Dios, dadle gloria, la hora de su juicio ha llegado, y adoren a aquel que es el creador del cielo, tierra y mar. A partir de hoy analizaremos el mensaje del segundo ángel. Como ya vimos en el primer programa, los mensajes son consecutivos y acumulativos. Quiere decir, el segundo mensaje respalda el mensaje del primer ángel, mas tiene algo que añadir. Solo que la diferencia es que el mensaje del segundo ángel no trae el Evangelio eterno, porque el primer ángel ya lo mencionó. El segundo ángel habla acerca de un falso evangelio. Y ese falso evangelio es proclamado, y es más, es aceptado por la mayoría de los moradores de la tierra. Y este mensaje es dado por la Gran Babilonia. La pregunta es, ¿de qué Babilonia estamos hablando? Ya que la Babilonia como imperio quedó apenas como historia. El 12 de octubre del año 539, los medos y los persas desviaron el río Éufrates y acabó Babilonia como imperio. ¿Qué Babilonia aparece en Apocalipsis si ya no existe más? Ese será nuestro tema de hoy. Bienvenido a Biblia Fácil. Muy bien, amigos, estamos listos entonces para poder comenzar una vez más nuestra jornada de hoy. Más antes, vamos a ofrecer para todos nuestros amigos el curso bíblico Biblia Fácil Apocalipsis. A través de este curso bíblico tú te vas a sumergir mucho mejor en las profecías basadas en el último libro de la Biblia. ¿Qué cosa es lo que tienes que hacer para obtener este curso? Solamente entrar en contacto a través del número de WhatsApp que aparece en pantalla, o también ingresando a nuestro sitio web estudielabiblia.com. Ingresa al sitio web y allí tú vas a descubrir que tienes este y otros materiales que van a enriquecer grandemente tu fe, tu esperanza y tu comunión con Dios. Muy bien, hoy vamos a hablar acerca de un tema súper importante. Hoy vamos a hablar sobre el mensaje que tiene el segundo ángel. El primer ángel ya nos advirtió que la hora de juicio había comenzado. El Evangelio tiene que llegar a toda criatura, mas a medida que se aproxima el fin para el regreso de Jesús, todavía hay otras verdades que necesitan ser expuestas. No olvidemos que la base principal de la predicación es el Evangelio eterno, mas el Evangelio expuesto de manera completa, no de manera parcial. Y cuando la verdad se comienza a resaltar, la mentira comienza a desaparecer. Solo que en el segundo ángel vemos el esfuerzo de Satanás, y cada vez que llega el tiempo del fin, todavía mucho más para poder levantar la mentira y colocarse en contraposición con el Evangelio eterno que es Jesucristo. Vamos a analizar ese texto
Y como siempre, antes de abrir la Biblia, vamos a hacer una oración. Querido Dios, te damos gracias por la oportunidad que tenemos de poder abrir tu palabra. Y pedimos que tu Santo Espíritu una vez más pueda estar con nosotros para poder enseñarnos y que tu palabra pueda ser aquella luz que necesitamos, que podamos comprender tu gracia, tu amor, el plan de salvación, el Evangelio eterno, no de manera parcial, sino de manera completa. Que esta verdad presente pueda ser expuesta y que puedas tú ser exaltado. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a hablar acerca de la Gran Babilonia. Vamos al libro de Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis capítulo 14, en apenas 6 versículos, tiene un resumen completo del Evangelio eterno y de las cosas o de las principales creencias o doctrinas que tiene todas las Escrituras. Vamos a leer ahora el versículo 9, o vamos a leer ahí el versículo 8. Otro ángel lo siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. ¿Saben que el mensaje del segundo ángel es un mensaje curioso? Porque el segundo ángel es apenas una advertencia. Quien tiene el Evangelio eterno es el primero. Solo que aquel que entendió el mensaje del primer ángel también va a comprender de manera más simple la caída de Babilonia. Solo que ¿de qué Babilonia está hablando? Babilonia como imperio no existe más. Ni siquiera hay una ciudad en honor a su nombre. Como ya lo profetizó Jeremías o Isaías, Babilonia quedaría desierto, guarida de chacales, guarida de animales. Después que fue destruida Babilonia, nunca más se levantó. Ahora, ¿por qué aparece en Apocalipsis la palabra Babilonia? Y para ello tenemos que entender que la palabra Babilonia en sí no solamente aparece en Apocalipsis. La palabra Babilonia aparece desde Génesis y termina en Apocalipsis, a veces de manera literal, otras veces de manera simbólica. En Génesis, ¿cómo aparece? Aparece como la Babel, como aquella que se exaltó en gran manera, desafió a Dios, pero finalmente Dios la destruyó. Dios colocó un juicio sobre esa Babel. Ahora, a lo largo de la Biblia vamos a encontrar que Babilonia es un imperio que primero aprisiona, persigue, es un poder que comienza primero allí a llevar cautivos a los hijos de Dios. Están 70 años en Babilonia, había una profecía que tenía que cumplirse. Sin embargo, después también encontramos la caída de la Babilonia como imperio, profetizado en la Biblia. Y esa caída ocurrió un 12 de octubre del año 539. Los medos y los persas ingresaron mientras Belsasar estaba bebiendo con 1000 de sus príncipes vino. Apareció una mano en la pared. Esa mano en la pared determinaba el juicio de Dios. ¿Y cuál era el juicio de Dios? Allí en la mano en la pared apareció la siguiente escritura: Mene, mene, tekel, uparsin. ¿Qué cosa significa? Pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falto. Un juicio vino sobre esa Babilonia. Y esa misma noche fue conquistada. Murió Belsasar, que estaba a cargo del imperio en ese momento, y todos sus príncipes. Y Babilonia simplemente se rindió a los medos y a los persas. Y allí los medos y los persas aparecen como imperio. De allí en adelante, Babilonia como ciudad, aquella floreciente ciudad, aquella que llegó a ser una de las 7 maravillas del mundo antiguo por sus jardines colgantes, no existía más. Apenas ruinas, apenas de lo que un día floreció en ese espacio, aquella grande y potente ciudad quedó apenas como historia. En Apocalipsis aparece nuevamente Babilonia, pero ya no de manera literal, aparece en un sentido simbólico.
¿Y por qué aparece en un sentido simbólico? Aparece porque las características que tenía Babilonia desde Génesis hasta la Babilonia imperial sería la característica de un pueblo, o mejor, de un poder que el enemigo levantaría en el tiempo del fin, también para poder predicar un falso mensaje. No puedo decir un falso evangelio, un falso mensaje. Y ese mensaje haría que todos los moradores de la tierra lo puedan creer. Por eso es que esta Babilonia aparece como alguien que da a beber, alguien que embriaga, alguien que emborracha, alguien que confunde. ¿A quién? A toda la humanidad. Entonces aparece aquí un poder para poder hacer embriagar. Ustedes saben que la palabra fornicación en la Biblia aparece como deslealtad del pueblo para con Dios. Esa palabra adulterio y fornicación lo encontramos repetidas veces en Ezequiel, en Isaías, en Jeremías. Tú pues has fornicado. ¿Y cómo dice? Porque has ido detrás de dioses ajenos. Tú has andado en fornicación. ¿Por qué? Porque has corrido tras Baal. Entonces, ¿qué cosa significa fornicación? Deslealtad a Dios para poder colocar o ir bajo otros dioses, con un sistema falso de adoración, llevando al pueblo de Dios a una adoración totalmente falsa. Y no al pueblo de Dios, sino a los habitantes de la tierra, porque el pueblo de Dios se mantiene firme a pesar de que esta Babilonia se levanta para poder dar tantas mentiras para el mundo. Entonces hoy queremos ver de qué se trata esta Babilonia mística. Allí el texto que leímos: ha caído Babilonia, la ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Muy bien, la caída de Babilonia lo vamos a hablar en otro capítulo. Hoy vamos a enfocarnos solamente en la Babilonia como imperio y en la Babilonia mística o espiritual del cual está hablando el libro de Apocalipsis. Para ello tenemos que resaltar tres cosas. En primer lugar, ¿cuál es el espíritu de Babilonia? En otro capítulo vamos a hablar cuál es el vino de Babilonia y luego vamos a hablar cómo a través de ese vino hace fornicar a todos. O sea, hace que toda la humanidad pueda ser desleal a Dios. Usa el nombre de Dios, pero hace que puedan adorar a otro Dios, no al Dios verdadero. Eso significa que ha dado de beber su vino y ha llevado a la fornicación a toda la humanidad. Vamos a comenzar allí por el nombre. ¿Ustedes saben cuál fue la primera actividad que Dios dio para Adán? Coloca nombre a todos los animales de la tierra. Y es interesante porque colocar un nombre ya es difícil. Los padres para el nombre del primer hijo tienen que hacer una larga lista, ¿verdad? Y cuando queremos poner nombre, por ejemplo, no sé, a un animal de estimación, también nos cuesta a veces colocar un nombre. ¿Qué cosa es lo que sucede? El nombre en el Antiguo Testamento y en la Biblia ya vimos que representa carácter. Por eso es que todos los nombres tenían un significado de acuerdo al carácter de la persona, de acuerdo a cualidades específicas. Cuando Adán tiene la tarea de colocar el nombre a cada animal, él tenía que conocer primero la naturaleza de cada animal. Así que el trabajo no fue tan simple. Vamos a dar aquí algunos ejemplos de cómo los nombres representaban ciertas características. ¿Recuerdan ustedes el nombre Eva? Eva significa la madre de todos los vivientes. Jacob, usurpador. Salem, de allí viene la palabra Shalom, que significa paz, ciudad de paz. Pero cuando nosotros vemos el nombre de Babilonia, Babilonia tiene un significado interesante por la manera como comienza, cómo se origina. Y se origina en Babel. Babel fue el primer intento humano donde el ser humano asume una arrogancia y rebeldía en contra de Dios. Vamos al libro de Génesis capítulo 9. Génesis capítulo 9, versículo 1. Miren lo que dice el libro de Génesis capítulo 9, versículo 1.
Esto es inmediatamente cuando termina el diluvio sobre la tierra. Allí Dios hace un pacto con Noé y miren la orden que Dios le da. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificaos, multiplicaos y llenad la tierra. La palabra llenad la tierra era una orden de Dios para que Noé y su familia pueda expandirse en la tierra. Esa palabra de llenar la tierra era no solamente multiplicarse en descendencia, sino que los habitantes no deberían ocupar un solo lugar. Dentro del plan de Dios en sí no estaban las grandes metrópolis ni las grandes ciudades. Dentro del plan de Dios eran familias constituidas, organizadas en pueblos pequeños. Llenen la tierra, no solamente se multipliquen. La primera es multiplíquense, pero luego llenen, poblen todo el planeta. Bueno, esa es la orden de Dios. Pero allí aparece un hombre llamado Nimrod. Y Nimrod dice que era un hábil y poderoso. De él nace una idea de poder hacer la primera metrópoli del mundo. ¿Cuál era la intención? Tenía por lo menos dos intenciones. La primera, ante la orden de Dios de llenar la tierra, él dijo: ¿por qué? Yo quiero que todo el mundo pueda estar aquí. Todos podamos vivir juntos, podamos ser una metrópoli. Y en esa metrópoli vamos a levantar allí una ciudad o una torre que, si es posible, llegue hasta el cielo. Y allí vemos Génesis capítulo 11. Qué interesante cómo inicia este capítulo. Capítulo 11, versículo 1. Cecilia, ¿puede leer por favor ahí el texto? Génesis 11, 1 y 2. Había entonces en toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Cuando los hombres salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Muy bien. En toda la tierra había una sola lengua y una misma palabra. ¿Por qué la diferencia de lengua y palabra? Porque aquí la palabra lengua también puede traducirse con un propósito. ¿Qué hace Nimrod? Congrega a todos los líderes, a toda la gente y dice así: ¿por qué necesitamos esparcirnos? Vamos quedándonos aquí, vamos a edificar una torre. Y en esa torre vamos a mostrar nuestro poder. ¿Qué tipo de poder quería mostrar Nimrod? ¿Saben qué tipo de poder? Dios había prometido a Noé lo siguiente: nunca más castigaré a este planeta con agua. Nimrod dice así: ¿cómo nosotros podemos creer en la palabra de Dios? Al contrario, si nosotros nos unimos y con un propósito levantamos una torre, si en caso hubiese otro diluvio, ahora nosotros tenemos la manera cómo protegernos. Porque las aguas no podrán llegar hasta donde nuestro edificio llega. ¿Cuál es la intención humana? Primero, rebelarse contra una orden divina. Número 2, dudar, la incredulidad y la arrogancia a tal punto de poder colocar a Dios fuera de los planes. Y es más, si Dios intentase hacer algo, no nos va a afectar. Vamos a hacer algo por nuestra propia cuenta. Arrogancia, orgullo, soberbia, altivez y todos los sinónimos que podamos colocar ante este proyecto. Y eso fue una buena idea. ¿Para quiénes? Para todos los habitantes. Y comenzaron el proyecto. Ahora, es interesante lo que sucede con Babilonia o con Babel, porque a partir de allí, versículo 4 dice: edifiquemos primero una ciudad. Ojo con el proyecto que tenía. Primero la ciudad y luego una torre que llegue hasta ¿dónde? Hasta el cielo. Y aquí está la palabra interesante: hagámonos un nombre. ¿Qué cosa es lo que estaban buscando esta gente? Un nombre. ¿Qué nombre ellos querían tener? Este nombre, este carácter que representa aquí Nimrod al construir la Torre de Babel es: hagamos una estatua a tal punto de desafiar la orden de Dios.
Él dijo esparcidos, ¿para qué nos vamos a esparcir? Vamos a juntarnos. Él dijo llenar, ¿para qué vamos a llenar? Vamos a construir una ciudad, vamos a levantar una torre, vamos a hacernos un nombre, yendo en contra de lo que Dios ya había mencionado. Ahora, allí aparece en el versículo 3 y en el versículo 4 la construcción de esta torre, hasta que aparece en el versículo 6 o el versículo 5, donde dice: Jehová descendió para ver la ciudad y la torre que edificaban, y dijo: el pueblo es uno, todos estos tienen un solo lenguaje, han comenzado la obra, nada los hará desistir. Ahora, descendamos, otra vez la palabra en plural, ¿no? Para hablar acerca de Dios. Dios dice: descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así, ¿qué cosa hizo Dios? Finalmente cumplió su plan. ¿Por qué? ¿Cuál era el plan de Dios? Que se esparzan sobre toda la faz de la tierra. ¿Cuál era el plan de Babel? ¿Para qué vamos a esparcirnos? Vamos a hacernos una ciudad. Pero cuando aconteció la confusión, finalmente se cumplió ¿cuál plan? ¿El plan de Dios o el plan del hombre? El plan de Dios. Cuando ellos ya no se entendieron más, cuando alguien pidió una cosa y el otro entendió otra cosa, donde cada uno hablaba su propia lengua y todos estaban confundidos, todos finalmente se esparcieron sobre la faz de la tierra y comenzaron a edificar y dejaron de edificar la ciudad. ¿Qué cosa me enseña el origen de Babilonia? Dos cosas. Dios tiene un plan. ¿Qué dice Babilonia? No nos importa tu plan, nosotros tenemos el nuestro. Finalmente Dios realiza un juicio. Y en ese juicio Él ejecuta su plan, como Él quiere, porque es el plan divino. Y cuando Dios ejecuta su plan, ¿cómo queda Babilonia? Totalmente confundida y destruida. Ese mismo espíritu de arrogancia, de altivez, de ir en contra del plan divino, aparece en el imperio babilónico. Qué interesante es que nosotros podamos ver que ese mismo espíritu lo tenía el imperio neobabilónico. Cuando hablamos de Babilonia no podemos dejar de hablar de ¿quién? De Nabucodonosor, el gran constructor. Solo que Babilonia tenía el espíritu de Babel. ¿Y cuál era el espíritu de Babel? Vamos al libro de Isaías capítulo 47, versículo 10. Isaías capítulo 47, versículo 10. Dice el texto así: porque te confiaste en tu maldad. Para entender un poquito el contexto, ustedes pueden ver desde el versículo 1, allí dice: baja y siéntate en el polvo, virgen, hija de Babilonia, siéntate en la tierra sin trono, hija de los caldeos, porque nunca más te llamarán tierna y delicada. El profeta Isaías comienza a hablar sobre el fin de Babilonia sin que ésta haya llegado a su cúspide. ¿Cuál era la razón por la cual Babilonia iba a ser destruida o iba a caer? Ahí encontramos entonces en el versículo 10, porque confiaste en tu maldad, diciendo, nadie me ve. Tu sabiduría y tu conocimiento o tu ciencia te engañaron. ¿Y qué cosa dijiste en tu corazón? Yo y nadie más. A ver, vamos aquí a hacer un resumen de Babel y Babilonia. ¿Cuál es el problema de Babel? Arrogancia y soberbia. Vamos a hacernos un nombre, no importa si es en contra de Dios. ¿Cuál es el problema de Babilonia y por qué finalmente fue destruida? Porque confió en su propia ciencia, en su propia sabiduría, y porque dijo, yo y nada más. ¿Qué cosa destruyó a los dos? El orgullo. Pero el orgullo, ¿a qué les llevó? A rebelarse contra Dios. ¿Por qué les estoy dando estos datos importantes? Porque la Babilonia mística o la Babilonia espiritual del tiempo del fin tendría las mismas características. ¿Qué características? Arrogancia, orgullo, queriendo intervenir en los planes de Dios. Ahora, ese espíritu de Babilonia nosotros lo encontramos ya con Nabucodonosor. Daniel. Vamos a Daniel capítulo 4. Y Daniel capítulo 4, justo antes de la locura de Nabucodonosor, miren lo que estaba diciendo aquí Nabucodonosor. Daniel capítulo 4, vamos a leer el versículo
Vamos a leer allí el versículo 29, 4:29. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor al cabo de 12 meses. Mientras él estaba paseando por el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder, para mi gloria y mi majestad? ¿Qué cosa decía Isaías? Por tu sabiduría, por tu arrogancia, por tu orgullo, vendrás a caer. ¿Qué cosa hizo Babel? Su arrogancia y su orgullo les llevó a construir una torre que llegaba hasta el cielo. Y cuando estaban ya cumpliendo su propósito, Dios confunde la lengua. Toda esa arrogancia cayó. Toda la arrogancia que tenía Nabucodonosor cayó. ¿Por qué? Porque el pobre, después de mencionar esto, versículo 33, en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se empapaba del rocío hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como la de las aves. En ese momento donde su orgullo llegó como la torre de Babel hasta el cielo, Dios coloca un juicio. ¿Cuál es el juicio ahora? Aquel rey poderoso pasa del trono a la pradera. ¿Y qué cosa es lo que tiene Nabucodonosor? Hoy es conocida esa enfermedad, porque es un tipo de locura, como licantropía clínica. Personas que adoptan el comportamiento de un animal, se comportan como animal, piensan que son animales. Y finalmente Nabucodonosor tuvo que pasar por la mayor humillación. ¿Y sabes cómo él concluye cuando su razón le fue devuelta? En el versículo 37 dice: yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco, glorifico al Rey del cielo, porque Él puede humillar a los que andan en soberbia. Quiero que entiendas bien una cosa. El problema de Babilonia es su soberbia, es su orgullo. El problema de Babilonia es hacerse un nombre. El problema de Babilonia es levantar una torre que llega hasta el cielo. Es decir, que Él es el centro, no Dios. Esas características se repetirán en un poder en el tiempo del fin, que aparecerá diciendo: yo tengo un nombre, yo puedo llegar hasta el cielo, pero finalmente blasfeme el nombre de Dios y ese poder un día caerá, así como cayó Babel y Babilonia. Vamos a una breve pausa, no cambies el canal y ya estamos de regreso aquí en Biblia Fácil. Estamos de regreso aquí en Biblia Fácil. Ya sabes que aquí tienes un regalo diseñado especialmente para ti. En mis manos tengo el curso bíblico Biblia Fácil Apocalipsis. Es totalmente gratis. Puedes solicitarlo a través de nuestro número de WhatsApp que aparece aquí en tu pantalla, como también puedes ingresar a nuestro sitio web estudielabiblia.com. Ven y estudia con nosotros la Biblia a través de estos diversos cursos bíblicos que estamos ofreciendo para ti. Y esta vez, Biblia Fácil Apocalipsis. Muy bien, vamos a retomar entonces la idea de dónde se originó Babilonia, de Babel, luego el imperio babilónico, y de qué se trata la Babilonia en el tiempo del fin. Para que podamos entender mejor la Babilonia del tiempo del fin, vamos a ver qué estrategia usaba la Babilonia como imperio para que sea tan relevante a tal punto que en el tiempo del fin aparezca como símbolo. Vamos a Daniel capítulo 1. Daniel capítulo 1. Y vamos a leer los 5 primeros versículos. Dice así: en el 3er año del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, Jerusalén, y la sitió. El Señor entregó en sus manos a Joacim parte de los utensilios de la casa de Dios, los trajo a la tierra de Sinar. ¿Ustedes recuerdan el nombre Sinar y haber leído antes? Génesis capítulo 11. ¿Dónde se construyó la torre de Babel? Sinar. Nuevamente aquí aparece: los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios,
y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo al rey Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajera de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, presten atención acá, muchachos en quienes no hubiera tacha alguna, de buen parecer, instruidos en sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey, que les enseñara las letras y la lengua de los caldeos, y les señaló el rey una porción diaria de comida del rey y del vino que él bebía, que los educara durante 3 años, para que al final se presentaran delante del rey, y entre ellos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Muy bien, vamos a rescatar algunas lecciones importantes de esta invasión. Vamos a colocarlo esto en el contexto final. En primer lugar, aquí Nabucodonosor representa obviamente el rey opresor, aquel que está conquistando, va a Jerusalén, y él no dice, tráigame a todo el pueblo, aunque hay otra invasión, ¿correcto? Donde finalmente en la tercera, la que destruye en el año 586, destruye Jerusalén. Ahí el templo es destruido, que luego sería reconstruido ya por Zorobabel, ¿no? Y luego reformado por Herodes. Pero el templo es destruido justamente en el tiempo del imperio babilónico. Destruye el templo. Ahora, en este viaje de conquista, él no quiere a todos. Él apenas quiere a algunos. Pero esos algunos que los quiere en el palacio, los quiere con ciertas características. De buen parecer, inteligentes, idóneos. ¿Para qué? ¿Cuál era la estrategia que usaba Babilonia? Babilonia usaba una estrategia de culturizar. ¿Qué cosa es culturizar? Traer a todos los cautivos o a los mejores de cada nación, de cada país que conquistaba, llevarlos a Babilonia y cambiarles totalmente el pensamiento. ¿En qué sentido? A través de la educación. Donde ellos aprendían allí a adorar sus propios dioses, a comer lo que el rey comía, beber lo que el rey bebía. Y ellos tanto se culturizaban con Babilonia que ellos mismos regresaban a sus países en nombre de Babilonia para gobernar por Babilonia. Qué inteligente era este imperio babilónico. Él no quería poner gente extraña, quería poner gente del mismo país, pero con un pensamiento diferente. Para ello, ¿qué cosa es lo que hacía? Los llevaba ¿a dónde? A Babilonia. ¿Qué hacía en Babilonia? Muy bien, aquí, señores, los vamos a reeducar. ¿Cómo te llamas? Daniel. No, tu nombre no me gusta. ¿Cómo te llamas? Ananías. No, tampoco me gusta. Misael. No, peor. Azarías. No. En primer lugar, sus nombres van a ser cambiados. ¿Qué nombre le dieron a Daniel? Belsasar. ¿Qué significa Belsasar? Bel era el nombre de un dios. ¿Dios de qué? Babilónico. ¿Qué significa? Bel protege al rey. ¿Y allí qué nombre dieron a Ananías, Misael y Azarías? Sadrach, Mesac y Abednego. ¿Qué eran nombres de qué? De sus dioses. Ustedes se dan cuenta, ¿qué es lo primero que querían cambiar? Identidad. Como tú te llamas Daniel, Daniel se llama Dios es mi juez. Yo no quiero más que tú todos los días al recordar tu nombre digas, Dios me juzga, Dios es mi juez. No. Tú vas a ser ahora, en lugar de Dios es mi juez, el protector de Nabucodonosor. Protector de Bel. Interesante, ¿no? Ananías, Misael y Azarías, ustedes se olvidan de su identidad. No quiero más su nombre, quiero el nombre de mis dioses, Sadrach, Mesac y Abednego. Pero no solo eso. Ustedes van a venir aquí y van a comer mi comida. Por eso es que en Apocalipsis se repite el nombre de Babilonia, no solo por la manera que conquistaba, sino por la manera que culturizaba. ¿Qué cosa da Babilonia? Su vino y su comida. Ojo con esas características. Por eso es que la Babilonia mística o espiritual hace lo mismo con los moradores de la tierra. Los culturiza, pero no los culturiza en el bien. Les coloca todas las ideas y les da de beber el vino, que en Apocalipsis ya no representa un vino literal, sino que representa falsas doctrinas. A tal punto de que toda la gente que beba de su vino
y coma de su comida, ¿no?, que ofrece Babilonia, finalmente puede estar adorando ¿a qué? A otros dioses. Porque ¿qué cosa representaba Babilonia? Rebeldía, idolatría, arrogancia, soberbia. Por eso es que se toma la figura de Babilonia para el tiempo del fin. Porque en el tiempo del fin habrá una coalición entre poderes y este poder babilónico, que es representado como Babilonia, para hacer lo mismo, para poder engañar a todas las personas. Sin embargo, allí aparece ¿qué cosa? Daniel. Y Daniel 1:8 dice así: pero él propuso en su corazón no contaminarse, ni con la comida, ni con el vino, por lo tanto pidió, no me obliguen a contaminar. Qué interesante. ¿Cuál es la actitud de los hijos de Dios ante Babilonia? Quédate con tu vino, quédate con tu comida. Yo sé qué comer, yo sé qué beber. Estoy tratando de colocar un asunto literal, histórico, para un asunto espiritual. Dios necesita de Danieles en el tiempo del fin. Gente que se proponga no contaminarse ni beber el vino que ofrece Babilonia. Ahora, ¿qué sucede? Babilonia no comienza persiguiendo, sino confundiendo. Me encanta esa expresión. ¿Qué cosa es lo primero que hacía con Daniel, Ananías, Misael y Azarías? Confundirles. Y una vez que causa toda esa confusión en su mente, si en caso ellos no están dispuestos a someterse a la cultura babilónica, ¿saben cómo termina Babilonia? Persiguiendo. Entonces aquí vamos a colocar un asunto interesante. Babilonia comienza confundiendo, pero luego termina ¿qué cosa? Persiguiendo. ¿Y de qué manera lo encontramos esto? En Babilonia. Resulta que Nabucodonosor, después que sueña la estatua con 4 metales diferentes, y Daniel le dice, tú apenas eres la cabeza de oro, el resto son otros imperios, Nabucodonosor dice, no, esto es locura. ¿Recuerdan Nimrod? ¿Qué cosa dijo Dios? Expándanse sobre toda la tierra. ¿Qué cosa dijo Babel? No, vamos a quedarnos aquí. ¿Cuál es el problema de Nabucodonosor? Dios le mostró que su imperio pasaría. ¿Qué dijo Nabucodonosor? No, en otras palabras, quiso ir en contra del plan de Dios. Y mandó construir una estatua de oro desde la cabeza hasta los pies. ¿Qué cosa estaba diciendo? Poco me importa el plan de Dios. Yo quiero ser el imperio eterno. Desde la cabeza hasta los pies va a ser de oro. Yendo en contra de los planes divinos. ¿Recuerdan en Babel? ¿No era lo mismo que estaba haciendo? Muy bien. ¿Qué cosa hizo ahora Nabucodonosor? El capítulo 3 de Daniel dice que manda traer a todos los gobernantes. Esa expresión se va a repetir en Apocalipsis. Todos los gobernantes. ¿Y qué cosa manda? Allí manda que todos puedan tocar arpa, salterio y todos los instrumentos. Y al escuchar los instrumentos, ¿qué cosa tendría que hacer? Todo el pueblo tenía que arrodillarse. ¿Para qué? Para adorar. ¿A quién? A la imagen. Pero a la verdad, estaban adorando la imagen, y a través de la imagen, ¿a quién estaban adorando? Al rey. Porque era él que quería ser adorado. En el concepto de Babilonia, los reyes eran hijos de dioses, por lo tanto eran dioses. En el concepto romano, seguían la misma idea. Ustedes saben que los emperadores se consideraban divinidades y ellos se consideraban seres que podrían ser adorados. ¿Dónde comienza? En Babilonia. Ellos querían ocupar ¿qué? El lugar de Dios. Ellos querían ser como Dios, o mejor, ellos creían ser Dios. Sin embargo, entre toda esa multitud que se arrodilla, hubieron 3 que no lo hicieron. ¿Quiénes eran? Los amigos de Daniel. Daniel supuestamente estaba en una misión, en otro lugar, no estaba ese día. Pero los 3 se pusieron en pie. Les comunicaron al rey, el rey primero les llama y les dice, con que ustedes no quieren adorar mi imagen, les voy a dar otra oportunidad. ¿Y saben qué cosa responde? No es necesario que nos des otra oportunidad, dicen Sadrach, Mesach y Abednego, o Ananías, Misael y Azarías mejor. No es necesario. Porque quiero que sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua que has levantado. No queremos otra oportunidad, nuestra decisión está hecha. Y allí comienza la persecución.
¿Y en qué consistía la persecución? Había una orden, que aquel que no adore, ojo, adoración impuesta. Van a recordar siempre esa frase que en los próximos capítulos vamos a repetir. Adoración impuesta. Si tú no adoras como yo quiero, ¿sabes cuál va a ser tu final? Un horno de fuego. Esa misma actitud va a tener la Babilonia mística. Si tú no haces lo que yo pido, eres hereje, a la guillotina. Si tú no haces lo que yo te digo, eres hereje, a la Inquisición. Lo mismo, la misma actitud. ¿Cuál es la actitud del rey? No adoras mi estatua, al horno de fuego. ¿Qué dice el capítulo 3 a partir del versículo 18 en adelante? Que el rey se enfureció. ¿Qué hicieron? A los 3 muchachos los llevaron ¿a dónde? Al horno. Los metieron al horno. Aquellos que los metieron, solo con el resplandor del fuego, con el calor del fuego murieron, porque el rey había mandado calentar 7 veces más el horno. Y los 3, cuando entraron, ¿qué estaban haciendo? Caminando, tranquilos. El rey se acerca y dice, ¿no eran 3 los que metieron? Sí, 3. Y murieron aquellos que fueron a meterlo. Yo veo 4, dijo. ¿Quién estaba con ellos? Cristo. Es interesante. Cristo, en el momento que Babilonia persigue, probablemente no evite que sus hijos entren al horno. Pero en medio del horno, Cristo estará con ellos. Cristo en la tribulación final va a permitir persecución, así como lo permitió en la Edad Media. Cristianos fueron perseguidos. Va a permitir, pero Dios los acompañará. Esa es la promesa. Por eso es que Babilonia se repite ¿dónde? En el tiempo final. Porque tiene el mismo espíritu, la misma altivez, la misma arrogancia, la misma confusión y tendrá la misma persecución. Ahora, presten atención lo que va a suceder. Esa Babilonia literal, ahora en Apocalipsis es la Babilonia mística. Un poder orgulloso y perseguidor. Babilonia es mencionado como 6 veces en Apocalipsis. Para persecución, apostasía, rebelión, etc. Ahora, presten atención aquí. Yo no tengo el tiempo suficiente como para analizar los textos bíblicos, pero aquí están. Ustedes saben que existe un paralelo entre la Babilonia del Antiguo Testamento y la Babilonia mística, o sea, la Babilonia de Apocalipsis 18. Porque el nombre Babilonia en Apocalipsis apenas está tomando por la arrogancia que tiene el poder, por la manera como conquistaba, por la manera como imponía. ¿Qué cosa imponía? Adoración. Ahora, la Babilonia del Antiguo Testamento, aquí está el significado de su nombre en Génesis y en Apocalipsis la mística. Es una organización apóstata, según Isaías 47:5 en Babilonia antigua, y la mística igual, Apocalipsis 17. Tiene un carácter corrupto, tanto lo dice Isaías como Apocalipsis. Tiene la intención de gobernar el mundo entero. Eso era la intención de Babel. Hagamos una torre y de ahí gobernemos el mundo. ¿Cuál es la intención de Nabucodonosor? Gobernemos el mundo. En Apocalipsis la Babilonia mística también. Tiene una alianza con los líderes de la tierra, tanto la Babilonia del Antiguo Testamento como la Babilonia espiritual. ¿Y cuál es la estrategia? Lo encontramos tanto en Isaías como en Ezequiel. ¿Saben cómo se describe mejor esta Babilonia? Babilonia ya era considerada el imperio romano en el tiempo de los apóstoles. Miren, 1 Pedro 5:13 dice, la iglesia que está en Babilonia. En Babilonia no había ninguna iglesia, porque de paso Babilonia no existía. Babilonia estaba destruida ya. ¿A qué lo llama Pedro la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros? Y Marcos, mi hijo, saluda. ¿Saben a dónde está dirigida esta carta? A Roma. ¿Cómo consideraban ya los discípulos al imperio romano? Como Babilonia. Ya desde ese tiempo, por ser un poder arrogante, porque sus emperadores se creían, ¿qué cosa? Dioses, porque ellos ya persiguieron a los cristianos, porque ellos ya imponían una falsa adoración. Ya Roma, como imperio, ya era considerada como Babilonia. Pero vamos a Apocalipsis 17. ¡Wow! Aquí sí encontramos una verdad extraordinaria. Apocalipsis capítulo 17, versículo 1 hasta el versículo 6. Dice así: vino uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera,
¿No está hablando de Babilonia? ¿Por qué mete aquí a la ramera? Porque esa Babilonia es la misma ramera de Apocalipsis. Vamos a seguir leyendo. La que está sentada sobre muchas aguas, la que ha fornicado con los reyes de la tierra, y los habitantes de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Me llevó en el espíritu al desierto, vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, 7 cabezas y 10 cuernos, vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, piedras preciosas, o sea, muy rica. Tenía en la mano cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente tenía un nombre escrito. ¿Cuál era el nombre que tenía esta mujer? Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. ¿Recuerdan ustedes que en Apocalipsis 12 aparece una mujer? ¿Quién es esa mujer de Apocalipsis 12? El pueblo de Dios. ¿Cuál es esta mujer ramera de Apocalipsis 17? La mujer apóstata. O sea, aquellos que aunque toman el nombre de Dios, no adoran a Dios. Y en Apocalipsis 17 aparece esta mujer, ojo, con el nombre Babilonia la grande. ¿Y cómo puede identificar a Babilonia? Miren lo que dice el versículo 6. Esta mujer estaba ebria de la sangre de los santos. Quiere decir que esta Babilonia, ¿por qué estaba ebria de la sangre de los santos? Porque había matado a tanto cristiano. ¿Saben cómo se interpreta esta Babilonia? Esta mujer ramera se interpreta como una iglesia apóstata. Muchas aguas significa dominio global. Según Apocalipsis 17, agua significa multitud de gente. Sostiene relaciones ilícitas con los poderes políticos del mundo. Da a las naciones el vino de sus falsas doctrinas. Lo mismo que hacía Nabucodonosor. Es rica y ostentosa porque está ataviada con oro, piedras preciosas y perlas. Es arrogante. Es una iglesia que tiene hijas que nacieron de ellas y actúan igual que la madre porque dice que es la madre. Es una iglesia que en su historia está manchada ¿con qué? Con la sangre de los mártires. Así como la Roma imperial persiguió a los apóstoles, ¿quién sería el siguiente poder que perseguiría a los cristianos? La Roma papal, la Roma cristiana. Ahora, fíjense qué sucede. Joseph Di Bruno decía lo siguiente: reconozco la Santa Iglesia Católica Apostólica y el nombre que nunca perdió es romana, como la madre soberana de todas las iglesias. ¿Ustedes creen que esto es apenas un idealismo? El Papa Benedicto XVI escribió una carta encíclica, Caritas in Veritate. Y en esa encíclica dice así: para gobernar la economía mundial, para sanear las economías afectadas por la crisis, para prevenir su empeoramiento y mayores desequilibrios, para lograr un desarme integral, seguridad alimenticia y la paz, para garantizar la salvaguardia del ambiente y regular los flujos migratorios, urge la presencia de una verdadera autoridad política mundial. ¿Cuál es la intención del Papa? Hagamos una torre, hagamos un poder, hagámonos un nombre. ¿En nombre de qué? Del clima, de las necesidades. Y una cosa les quiero decir: la pandemia nos ha enseñado una cosa: el mundo puede unirse de un día para otro por una causa. Rápido. En los próximos capítulos vamos a demostrar cómo este poder que está embriagada con la sangre de los santos hará una alianza de rebelión contra Dios, y aquellos que son fieles a Dios simplemente quedarán firmes, como lo hicieron los amigos de Daniel. Este tema es más profundo, mas vamos a seguir estudiando en los próximos capítulos. Mas yo quiero hacer un énfasis especial en algo. Préstame atención. La Babilonia espiritual de Apocalipsis, ya vimos las características: un poder arrogante, rico, religioso, perseguidor, aplastante. Pero una cosa, ¿tú sabes cuál es el problema de Babilonia? Babilonia obliga a obedecer y obliga a transgredir la ley de Dios. ¿Tú sabes cuál fue la intención de Nabucodonosor al hacer adorar a su estatua?
romper el segundo mandamiento de la ley de Dios. ¿Cuál es el segundo mandamiento? No te harás imágenes. ¿Por qué Sadrach, Mesach y Abednego no se arrodillaron delante de la estatua de Nabucodonosor? Porque ellos preferían ser fieles a Dios. ¿Y qué significa ser fiel a Dios? Ser leal a Dios guardando sus mandamientos. ¿Tú sabes por qué no se arrodillaron? Porque para ellos guardar los mandamientos de Dios era demostrar fidelidad a Dios antes que demostrar lealtad y fidelidad a Babilonia. ¿Tú sabes cuál es el problema en el tiempo final? Lo mismo este poder babilónico llevará una falsa adoración, haciendo que la gente pueda transgredir los 10 mandamientos. Pero de los 10 mandamientos, específicamente uno. Por eso es que en el tiempo del fin, cuando esta Babilonia una vez más confunda a la gente y persiga a aquellos que quieren ser fieles a Dios, se necesita Danieles, se necesita como los amigos de Daniel, que permanezcan en pie y digan: preferimos ser leales a Dios y no adorar a tu estatua, no seguir tus reglas. Y para ese tiempo estamos llegando. ¿Cómo será tu fidelidad para con Dios? Laura Siderak va a cantar una linda música, y mientras ella canta, yo quiero que hagas una oración al Señor y le digas: Señor, ayúdame a permanecer fiel y de pie delante de ti cuando alguien me obligue a hacer algo en contra de tu voluntad. Si estás de rodillas delante de Dios, estarás siempre de pie delante de cualquier imagen que se levante. Mientras Laura canta, estaré orando por tu decisión. Escucha, Israel, y yo hablaré. Oigan las palabras de mi boca para entender. El pueblo que compré y un día buscaré, ¿acaso se olvidó de quién lo hizo nacer? Vence a la cruz la muerte eterna, mis marcas dejé para que vean lo que el pecado les prohibía ver. ¿Será que aún no me reconocieron porque mi ley no obedecieron? Mas no teman, yo los guiaré. Si tienen fe, proclamaré el nombre del Señor. Alaben la grandeza de nuestro Dios. Yo soy la vid, la roca eterna, vida noble y verdadera. Yo soy aquel que el fin del tiempo ya anunció. Yo los haré una luz en la oscuridad para liberar mi pueblo de su esclavitud, porque fiel es mi promesa, la ley es mi naturaleza y mi justicia para siempre reinará. Confía, Israel, en breve volveré.
Los hijos de Dios no se contaminan, permanecen en pie y obedientes a Dios. Y yo espero que tú allí puedas tomar esta misma decisión. Ante cualquier imposición que alguien venga, colócate de parte de Dios. Ora conmigo. Querido Dios, queremos ser fieles en medio de cualquier circunstancia. Ayúdanos a ser leales y adorarte solamente a ti. Entregamos nuestra vida en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Smile. I know you are doing hard work to make things possible. I want to let you know that I am with you and I will be forever. Every little thing related to you make me smile. I know you are doing hard work to make things possible. I want to let you know that I am with you and I will be forever. When you talk, I want to listen to you for hours. When you are there beside me, I feel like looking at you all the time. My love for you will never really change. Just want to tell you that you